Frankenstein educador. Philippe Merieux. Hay ginebrinos y ginebrinos. O sobre la legitimidad de un enfoque mitológico en educación. La ciudad de Ginebra se enorgullece, y hace bien, de ser la meca de la pedagogía. No le faltan razones. Allí nació Jean-Jacques Rousseau en 1712, y ahí residió varias veces en el curso de su agitada vida. Cierto que, tras la publicación de Emilio y del Contrato Social, ese ciudadano de la República Ginebrina tuvo problemas con la justicia de su país. El Consejo Menor de la ciudad ordenó que ambos libros fuesen desgarrados y quemados delante de la puerta del ayuntamiento por temerarios, escandalosos, impíos, tendentes a destruir la religión cristiana y todos los gobiernos. No se puede escribir impunemente que la conciencia es el único juez infalible del bien y del mal, ni que las sociedades legítimas deben basarse en una adhesión previa y sujeta a renovación constante de sus miembros a un pacto social. Ningún orden establecido puede ver de muy buen ojo proposiciones como esas. Ningún poder puede aprobar unas obras que parecen llamar tan abiertamente a la desobediencia civil. Y Jean-Jacques tendrá que huir de Yverdon a Neuchâtel, de Inglaterra a Francia, sin encontrar entre los ginebrinos la comprensión que esperaba por encima de todo. Pero aquello que Ginebra negó a Rousseau en vida, se lo ha prodigado después de muerto. El personaje incontrolable e impetuoso desaparece y queda su obra, marginal y generosa, sediosa y sensible. Aunque la personalidad de Jacques inquietó a los gobernantes ginebrinos, estos aludirán a ella indefectiblemente como encarnación de la originalidad intelectual y política de la pequeña república. Ginebra quiere a Jean-Jacques porque aspira a ser como él, emblema de libertad y de tolerancia, de modestia activa al servicio de la paz entre los pueblos, de desprecio a los honores y al formalismo, de confianza en el hombre y en las virtudes de la educación. Y así nos encontramos con que Ginebra conocerá a comienzos del siglo XX una formidable efervescencia intelectual en torno a las cuestiones pedagógicas. Adolphe Rier estará en el centro de un importantísimo movimiento pedagógico a favor de la escuela activa. Funda ya en 1899 la Oficina Internacional de las Nuevas Escuelas y luego la Liga Internacional para la Nueva Educación, antes de participar activamente en la creación de la Oficina Internacional de Educación en 1925. Celestine Freinet y muchos otros pedagogos reconocerán lo mucho que deben a estas iniciativas ginebrinas. Edouard Claparède, por su parte, fundará en Ginebra en 1912 un instituto de ciencias de la educación al que llamará, por cierto, Institut Jean-Jacques Rousseau. Pierre Bouvet impulsará la importante revista de referencia L'Éducateur, antes de convertirse en el primer presidente de la Oficina Internacional de Educación. Robert Dautrenz, aparte de sus muchas responsabilidades universitarias e institucionales, crea en 1927 la École du Mail, en la que se experimentarán formas de trabajo individualizado que aspiran a suscitar el deseo de aprender y al mismo tiempo permitir al niño desbordar sus intereses inmediatos y acceder a una cultura exigente. Ginebra va manteniéndose en el proscenio del escenario pedagógico, se convierte en la segunda patria de militantes pedagógicos del mundo entero. Aloja una de las primeras instituciones dedicadas explícitamente a trabajos sobre ciencias en la educación, asiste entre sus muros a la experimentación pedagógica más audaz, acoge a los universitarios de más renombre en la psicología y la reflexión educativas, el más célebre de los cuales, evidente, el que otorgará definitivamente a la ciudad sus cartas de nobleza en ese ámbito, es Jean Piaget. La herencia de Jean-Jacques está pues garantizada, y si bien el autor de Emilio fue tratado injustamente,
Sus reivindicadores tienen ahora casa propia. Hay, sin embargo, un pedazo ginebrino que no saca provecho del favor local. Ningún colegio, ninguna institución lleva su nombre, ningún monumento, ninguna placa honrará su memoria, ningún centro de archivos le está dedicado, y no puede decirse que se le cite demasiado en los trabajos universitarios. Se trata, sin embargo, de un ginebrino de pura cepa y pertenencia, según él mismo, a una de las familias más ilustres de esa república, de esa ciudad de la que valoraba las instituciones de esa república, que ha dado como resultado unas costumbres más simples y más apacibles que las grandes monarquías que la rodean. Solía residir en Pampitlanalis, ahí en el Boulevard de Filósofes, muy cerca de las instalaciones actuales de la universidad. Su familia tenía una casa de campo en Belrive, junto al lago, y le gustaba, como a Jean-Jacques, los paseos en bote al atardecer. También, como Jean-Jacques, recorrió el mundo en una búsqueda desesperada de una paz interior que no alcanzó. Trabajó en Alemania, en Ingolstadt, donde estudió filosofía natural y realizó su primera gran experiencia pedagógica. Volvió a Ginebra, escaló el Salève y partió en expedición a Chamonix, donde pernoctó en la modesta cabaña del Mont de Vence, junto al Mer de Glace. Llevó luego a cabo largos viajes hasta Escocia e incluso hasta el Polo Norte. Lo que sabemos de su registro civil nos permite suponer que hubiera podido toparse con Jean-Jacques en las calles de Ginebra. Incluso hubiera podido tener apasionadas discusiones pedagógicas. Él, ardiente partidario de la filosofía natural, confiando en las posibilidades de la técnica y en el dominio de la evolución humana gracias a los progresos de las ciencias, y Jean-Jacques, convencido de que no hay ningún progreso científico que no se deba a nuestros vicios y que no aumente la desigualdad y la violencia entre los hombres. Es posible, por lo demás, que Jean-Jacques encontrase por fin en las experiencias pedagógicas de su compatriota materia de reflexión y quizá incluso una confirmación de su tesis. Para esto último, claro está, ese ginebrino hubiese tenido que existir de veras, y a quien se haya fijado en el título de este libro, no le habrá costado descubrir que no es el caso. Se trata del doctor Victor Frankenstein, nacido de la imaginación de una joven inglesa de 19 años, hija de ilustres intelectuales liberales británicos, mujer de un célebre poeta romántico, la cual se aburría con ganas cierto verano lluvioso, mientras pasaba las vacaciones en una casa grande y triste junto al lago Lemán. Se aburría tanto que propuso a sus amigos, entre ellos el distinguido Lord Byron, un concurso literario. Se trataba de escribir una historia de fantasmas, al estilo de novelas góticas, que entonces hacían furor, llenas de gárgolas aterradoras de las que colgaban cadáveres de niños despedazados, de castillos hechizados, al claro de la luna que hacía brillar entre penumbras, al puñal ensangrentado y de vampiros que se batían golosamente sobre sus presas, y de cadáveres, de toda clase de instrumentos de tortura. El proyecto de concurso no dio frutos numerosos. Solo Mary Shelley escribió un texto muy diferente de las novelas góticas, llamativamente sobrio y tan poderoso que su lectura deja por largo tiempo una extraña sensación de malestar. Un texto cuya importancia literaria desborda con mucho su calidad literaria. Un texto que ha dado pie a tantas variantes teatrales y cinematográficas que hoy son pocos en el planeta aquellos a quienes no dice nada el nombre de Frankenstein. Pues bien, es partiendo de este extraño personaje y de su historia que nos proponemos reflexionar sobre la educación. El proyecto es curioso. ¿Qué duda cabe? ¿Por qué escoger esa vía si la filosofía desde hace años y las ciencias de la educación
Desde hace unos años nos proponen darnos la clave de la empresa educativa. Por gusto a la provocación, por supuesto, y también porque el paralelismo de Rousseau era demasiado tentador. Pero más básicamente porque apostamos a que el mito de Frankenstein pueda acercarnos mucho, cosa extraña, a la comprensión de la cosa educativa. Porque no cabe duda que Frankenstein se ha convertido en un mito. Es decir, una historia que recomienza infinitamente, en la que algunos actores, el monstruo, el sabio, el maléfico, la dulce novia y ciertas escenas, la muerte del niño, se han convertido en elementos obligados. Una historia, por último, sin origen y sin contexto. Una historia sin historia. En suma, libre de cualquier anclaje en cualquier coyuntura histórica. Frankenstein es en realidad el mito más significativo del que es, fuera de duda, el interrogante fundamental del pedagogo que se replantea una y otra vez la pregunta punzante del niño que se interroga sobre sus orígenes. Pero, ¿cómo se hacen los niños? Y sé muy bien que he puesto se hacen con todo el peso terriblemente ambiguo del verbo hacer. Frankenstein hace un hombre, es decir, lo fabrica. Y su acto le aterra tanto que cae en una postración y abandona su suerte al ser indominado. Un ser que no es ni mucho menos básicamente malo, un ser que se aproxima en sus reacciones iniciales a ese estado de naturaleza que Rousseau describía, un ser que se educará un poco al modo de Emilio y que caerá en violencia cuando el abandono de su creador se sume la estupidez de los hombres. Frankenstein es, pues, el hombre encarado a la llegada del otro, de una de esas criaturas que, dice Daniel Hamilton, empezamos por sostener antes de tener que cargar con ellas. Cargar con ellas, sin saber muy bien qué ha hecho uno y qué puede hacerse con la criatura, deseando conseguir que prospere lo mejor posible, pero comprendiendo que ese prosperar impondría sin duda restricciones contradictorias con su libertad, unas restricciones que por lo demás solemos ser incapaces de imponerle. Hemos hecho un niño y queremos hacer de él un hombre libre, como si eso fuese fácil, porque si se le hace, no será libre, o al menos no lo será de veras, y si es libre, escapará inevitablemente a la voluntad y a las veleidades de fabricación de su educador. Veamos, ¿por qué el acto del Dr. Frankenstein habría de parecernos un verdadero sacrilegio si no fuese que afecta lo sagrado, es decir, aquello que en nuestro imaginario constituye uno de esos interrogantes tan potentes que no se puede intentar darles respuesta sin que también tambaleen nuestras construcciones conceptuales ordinarias? Fabricar un hombre. Si pensamos en ello, es ya tremendo como formulación, pero hacer un cuerpo con trozos de carne, eso ya resulta insoportable. Vulnera la constitución misma de nuestra humanidad originaria, vulnera aquello que hace que no tengamos derecho a alienar nuestro propio cuerpo ni a desenterrar un cadáver en un cementerio de Carpentras, de Tolún o donde sea. Fabricar un hombre es una tarea insensata, lo sabemos muy bien, y sin embargo es también una tarea cotidiana, la de cada vez que nos proponemos construir un sujeto sumando conocimientos o hacer un alumno apilando saberes. Fabricar un hombre es una cosa rara que nos inquieta lo suficiente para que la novela de Mary Shelley tenga el éxito que tiene. Es algo que nos toca tan de cerca, algo tan íntimo que su evocación nos estremece, porque sabemos perfectamente que participamos en ese proyecto, que sin embargo nos da miedo. Ahora bien, he ahí precisamente el verdadero sello del mito,
y del hecho de que se trata de un mito fundacional, de un mito que tiene que ver con la vida y la muerte al mismo tiempo, de un mito cuyas implicaciones son para cada uno de nosotros de primerísima importancia, incluso, sin duda, uno de esos mitos dinámicos de los que nos habla el epistemólogo y filósofo Abraham Mols, el cual nos explica que fundamentan todos los proyectos científicos. Ícaro es el mito de la aviación, Prometeo el de la energía atómica que roba a las estrellas un secreto para dárselo a los hombres. Ícaro y Prometeo también juegan con la vida y la muerte, y nosotros, como ellos, jugamos con un progreso técnico del que ya no podemos huir, pero que no sabemos a dónde nos arrastra. Lo mismo que Frankenstein, el educador, que no sabe lo que hace, consigue dar vida a un ser que se le parece lo bastante para que esté logrado, y que por ese mismo parecido y porque se le ha fabricado en libertad, escapa ineluctablemente al control de su fabricante, para lo mejor, pero sobre todo para lo peor. Y es eso lo que nos desvela. El mito de Frankenstein nos enfrenta a lo que podríamos considerar el núcleo duro de la aventura educativa, a lo que está en el corazón de una historia que cada uno de nosotros ha de rehacer por cuenta propia, sin que la experiencia ajena nos sea, en último término, de gran utilidad. Tiene que ver con una realidad que está más acá de todo lo que configura en un momento dado y en una sociedad dada las condiciones particulares del acto educativo, el entorno familiar y su estructura, el peso y las funciones de una institución formativa, como es la institución escolar, los problemas de los métodos pedagógicos y las cuestiones ideológicas en torno a las cuales se organiza el debate mediático sobre la educación. No es que estudiar esas condiciones particulares del acto educativo no tengan interés, ni mucho menos. Es especialmente importante comprender, por ejemplo, cómo el acceso a los estudios de cientos de miles de jóvenes que antes quedaban excluidos, de ellos modifica en profundidad el oficio del enseñante. Es esencial analizar bien las evoluciones de la estructura familiar y observar en qué medida tenemos ahí un dato básico que nos obliga a pensar de otro modo: el acceso a la palabra en nuestras sociedades. Es decisivo informarse de las condiciones psicológicas que favorecen tal o cual aprendizaje, con objeto de construir dispositivos didácticos adaptados. Pero aunque todo esto nos fuese ya conocido, aunque hubiéramos tomado la medida de todas esas evoluciones y adquirido todos los conocimientos psicológicos y sociológicos necesarios, seguiría habiendo algo que entra siempre en juego cada vez que un adulto se encuentra en la coyuntura de educar, algo que nos es desvelado precisamente por el mito, por cuanto que constituye el modelo mismo de la mediación de lo eterno en lo temporal. Nos encontramos, pues, con que sea cual sea mi nivel de información científica y sean cual sean las formas precisas de las situaciones educativas en que estoy inmerso y su aparente facilidad o dificultad real, sea cual sea el oficio de educador que me esté asignado, tanto si soy enseñante como si soy educador, soy formador de adultos, animador sociocultural, tutor, padre, vigilante, responsable de recién nacidos, de ancianos, de minusválidos o de superdotados. Siempre con independencia de las circunstancias, he de enfrentarme a la misma realidad irreductible, el cara a cara con otro a quien debo transmitir lo que yo considero necesario para su supervivencia o para su desarrollo, y que se resiste al poder que quiero ejercer sobre él. El cara a cara con alguien que está respecto a mí en una relación primordial de dependencia inevitable, alguien que me lo debe todo y de quien quiero hacer algo, pero cuya libertad escapa siempre a mi voluntad
y es que todos, en mayor o menor medida, queremos hacer algo de alguien. Después de haber hecho algo, pero lo mismo que el doctor Frankenstein, no siempre entendemos demasiado cómo es que el algo y el alguien no son exactamente lo mismo. E ignoramos muy a menudo que esa confusión nos condena pese a toda la buena voluntad que queramos desplegar, al fracaso, al conflicto, al sufrimiento e incluso a veces a la desgracia. Por eso intentaremos comprender la extraña historia del doctor Frankenstein y su criatura. Por eso le seguiremos los pasos en busca de identificar en esa historia qué es constitutivo de la empresa educativa. Por eso también contemplaremos en la historia de las ideas pedagógicas que nos proponen los pedagogos para que el cara a cara no degenere en una pesadilla. ¿Es posible abandonar toda veleidad de hacer al otro? Y si es que sí, ¿no se cae entonces en la impotencia o en el fatalismo? Dicho de otro modo, ¿se puede ser educador sin ser un Frankenstein? Como se verá, esta pregunta no es ingenua más que en apariencia, y el médico ginebrino vaga todavía, muy a menudo, por ensueños pedagógicos de todo orden y en no pocas instituciones educativas, en Ginebra y en otras partes.